Hola a todos, es un gusto para mí estar con ustedes. Soy la doctora Itzel Vela Sarmiento y agradezco a la Academia Nacional de Medicina por invitarme a participar en este simposio y agradezco la invitación a la doctora Erika Ruiz. Hablaremos si la cirugía robótica es el estándar nuevo en la cirugía de cáncer de recto. Y bueno, recordando nada más, cuando hablamos de cáncer de recto, son estos tumores de tercio inferior, tercio medio y tercio superior de recto que realmente implican un reto al cirujano, donde tenemos que buscar nuestros márgenes circunferenciales negativos, el margen distal negativo, lograr en la mayoría de los casos una preservación de esfínter y otorgar al paciente también una buena calidad de vida. Entonces, para nosotros esto es un reto quirúrgico. Si lo comparamos con la cirugía laparoscópica ha estado en debate desde hace muchos años. El primer estudio que comparó la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta en cáncer de recto fue el estudio Classic en el 2005, donde se demostraron mayores márgenes circunferenciales para el grupo laparoscópico que para el grupo abierto. Sin embargo, sus resultados a largo plazo fueron similares en ambos grupos. Posteriormente salió el estudio coreano y el estudio Color 2, el Color 2 de Europa, el coreano pues en Corea, donde reportaron muy buenos resultados a favor de la laparoscopía, y esto fue alrededor del 2010, donde parecía que el debate había acabado. Sin embargo, para el 2015 salieron estos otros dos estudios, que fue el ACOSOG, que es el americano, y el ALACART, que es el australiano, donde nuevamente en el 2015 se demostraban márgenes circunferenciales positivos más frecuentes para el grupo laparoscópico que para el grupo abierto, lo cual generó mucha controversia. Esto nos llevó a hacer un análisis de las desventajas que todavía tenemos en la cirugía laparoscópica para entrar a la pelvis. La exposición puede ser muy limitada, la tracción es muy compleja, nuestro campo visual es muy pequeño y muchas veces nuestro margen distal es poco preciso y tenemos un alto porcentaje de conversión. Entonces, vean, esto es un paciente para una cirugía laparoscópica. Es un hombre, es una pelvis estrecha, tiene una próstata grande, y vean lo difícil que es acceder a la pelvis, lo difícil que es darnos una buena exposición en este espacio, lo difícil que es introducir una engrapadora para hacer la sección del tercio medio o el tercio distal de recto, y esto puede explicar por qué estos estudios salían con estos márgenes circunferenciales positivos, más frecuente en el grupo laparoscópico que en el abierto. Entonces, en este estudio que fue el australiano y en este otro estudio que fue el americano, el ACOSOC, ambos estudios con el mismo diseño y publicados en el mismo año reportaron que la cirugía laparoscópica no cumplía criterios de técnica de no inferioridad según los resultados patológicos. Esto lo que desencadenó fue un boom en la cirugía robótica en un país como Estados Unidos. Pareciera que después de estos resultados, si un cirujano operaba un cáncer de recto, o lo operaba abierto o lo operaba robótico. En este momento la laparoscopía empieza a descender y la robótica alcanza la cirugía laparoscópica. Y si ustedes van a un congreso en Estados Unidos, prácticamente ya nadie habla de laparoscopía. Todo el mundo habla de cirugía robótica, pero eso no es la regla para el mundo en general. Entonces, estos son los puntos o el talón de Aquiles de la mínima invasión en cáncer de recto. Uno es conservar los márgenes circunferenciales negativos. El otro punto muy importante son los costos y evidentemente tener la disponibilidad de la tecnología. Si es un estándar la cirugía robótica, pues la respuesta es muy obvia y es muy claro y sigue siendo que no. Esto es una gráfica que nos presta la gente de Intuitive, donde se observa cómo poco a poco se va adoptando la cirugía robótica en prostatectomía, que es probablemente el procedimiento robótico en cáncer de próstata más aceptado y con mejores resultados a nivel mundial. Y vean dónde queda apenas la resección de recto en un lugar como Europa. O sea, realmente todavía no se logra la adopción generalizada como a uno le gustaría, porque no hay duda que la cirugía robótica brinda muchísimos beneficios. En México, vean ustedes, para el área de bariatría, colon y recto y gastrectomías, lo que se hace robótico en nuestro país no llega más que apenas al 1%. Entonces, aquí tenemos muchísimas áreas de oportunidad. Hay pocos hospitales en nuestro país que tengan cirugía robótica, son alrededor de 22 plataformas en nuestro país, y algunos cuantos hospitales públicos donde se tienen estas plataformas que probablemente nos den mejor perspectiva de la cirugía robótica. Lo que sí es cierto es que la cirugía robótica en colon y recto en su proporción ha ido aumentando año con año. Entonces,
pues si robótica o laparoscópica, es un Ferrari o un Twingo, pues realmente va a depender del entrenamiento que tenemos, en dónde trabajamos y la tecnología con la que contamos. ¿Qué estudios tenemos que avalen la cirugía robótica? Estudios prospectivos, controlados y aleatorizados. La realidad es que no hay mucho. Este es el estudio ROLAR del 2017, donde los cirujanos que participaron como cirujanos robóticos apenas estaban cubriendo su curva de aprendizaje, esto es muy importante decirlo, y los compararon contra los cirujanos laparoscopistas con muchísima experiencia, mucho más de la que lo tenían los cirujanos robóticos. El punto principal de este estudio fue la conversión y no se pudo demostrar por significancia estadística. Sin embargo, al analizarlo, hay un grupo de pacientes que sí se benefició, que fueron los hombres, los obesos y los tumores bajos o ultrabajos que terminaban en una resección anterior baja o en una resección abdominoperineal. Y en este grupo, que son los casos complejos, sí se logró demostrar que hay una menor conversión. Por ejemplo, este es un caso de nuestro grupo y vean el tumor que tiene. Este es un paciente que tenía un síndrome de McKittrick-Willock y vean cómo tenía un tumor completamente encajado en la pelvis de 7 a 9 centímetros y esto se logró hacer una resección oncológica adecuada con una preservación de esfínter vía robótica. ¿Por qué importa la conversión? Porque la conversión aumenta la transfusión, aumenta la infección de sitio quirúrgico, aumenta las complicaciones, aumenta la estancia hospitalaria y en muchos estudios inclusive se demuestra que en términos oncológicos hay peor pronóstico para este grupo de pacientes y todo esto en conjunto incrementa el costo hospitalario. El ROLAR lo que demostró fue precisamente esto, que el costo está incrementado en el grupo robótico. En el grupo robótico está incrementado $13,000 versus $10,000, pero aquí hay que recordar que estos grupos de cirujanos robóticos todavía no estaban cubierta su curva de aprendizaje y todavía no eran tan eficientes como lo podrían ser ahora. Y esto se debió pues a la diferencia en el tiempo quirúrgico y al instrumental robótico utilizado. También hay que mencionar que en este estudio se usó esta plataforma que es el SI, que este año prácticamente se deja de utilizar y que no era una plataforma multicuadrante y actualmente tenemos esta plataforma que es la cuarta generación, que es el XI, que está diseñada para cirugía multicuadrante, como lo es el cáncer de recto, haciendo más eficiente la cirugía. Entonces, para el 2022 sale este estudio, que es el estudio chino, es el estudio real, es un estudio prospectivo, controlado, autorizado, multicéntrico, donde el objetivo principal es la recurrencia locorregional a 3 años, para la cual todavía no tenemos resultados, los estamos esperando en este año, pero sí revisaron todas estas variantes, el margen circunferencial, las complicaciones postquirúrgicas y todas estas variables asociadas a la técnica quirúrgica, como el tiempo, el sangrado, la conversión, complicaciones transoperatorias y resultados oncológicos. Aquí se discute mucho sobre los costos, la conversión, la estancia hospitalaria, la posibilidad de preservación de esfínter y complicaciones transoperatorias. Participaron 11 centros. La experiencia de estos cirujanos ya era mucho mayor, eran cirujanos que tenían más de 100 casos. Y este es el primer estudio que demuestra que el margen circunferencial con significancia estadística fue mejor para el grupo robótico que para el grupo laparoscópico, específicamente en casos complejos, que son los hombres, tumores de tercio inferior de recto, tumores a nivel de los elevadores del ano, o sea, los tumores más bajos, y tumores T3 a T4. En cuanto a la morbilidad, también demostraron con significancia estadística, especialmente para las complicaciones Clavien-Dindo grado 2, que había una menor morbilidad para el grupo robótico que para el grupo laparoscópico en este mismo grupo de pacientes que son los más complejos. Y concluyen que la cirugía robótica en cáncer de recto en tercio medio e inferior, con cirujanos experimentados, pueden mejorar la calidad quirúrgica comparada con la cirugía laparoscópica. Entonces, cuando hacemos cirugía robótica, como el talón de Aquiles, aquí es el costo, tenemos que ser sumamente eficientes, tratando de usar el menor material posible y logrando los mejores resultados postquirúrgicos en nuestros pacientes. Entonces, desde hacer el docking es complejo, se tiene una curva de aprendizaje, pero una vez que se coloca, podemos hacer cirugías en casos muy complejos, donde la cirugía robótica nos brinda todos estos beneficios que solo falta ver un video para entenderlo. Tenemos una visión estable, el lente casi no se empaña, tenemos una imagen en alta definición, en tercera dimensión, el cirujano está completamente inmerso en la consola, lo que ves este es el plexo hipogástrico, o sea, es muy difícil que tengamos una lesión nerviosa
porque estamos viendo claramente nuestros planos anatómicos. Lo que ustedes ven aquí, cómo se está exponiendo es el plano del mesorrecto, y uno entiende por qué con una buena selección de caso y un buen entrenamiento podemos lograr márgenes circunferenciales negativos, tal vez en un mayor porcentaje que la cirugía laparoscópica y tal vez que la cirugía abierta, que la cirugía abierta siempre va a tener aún su cabida. Vean aquí cómo estamos trabajando ya sobre los elevadores del ano. Estamos aquí prácticamente entrando al espacio interesfintérico. Este es un paciente masculino, una pelvis estrecha. Lo que ustedes ven aquí son las vesículas seminales. Y lo que demuestra este video es que el cirujano trabaja con mucha comodidad y eso finalmente se traduce en una mejor cirugía para el paciente. Entonces, para concluir, pues el abordaje óptimo pues va a ser seguramente la combinación de técnicas de mínima invasión, pero se deben de acompañar de programas de recuperación acelerado, que también es algo fundamental para nuestros pacientes oncológicos en cáncer de colon y recto. Para lograr esto se requiere un buen trabajo en equipo y no hay duda que la adopción de nueva tecnología va a ir mejorando poco a poco nuestros resultados. Hoy el costo es un problema, pero probablemente en un futuro no lo será. Cada vez hay más plataformas robóticas, cada vez se va permeando más esta tecnología y eventualmente será tan común como lo es ahora la cirugía laparoscópica. Se requiere tener un dominio, obviamente, previo de la técnica. O sea, el robot no es mágico, o sea, se necesita un cirujano experimentado que conozca la patología para tener buenos resultados y idealmente que ya tenga experiencia en la laparoscopía avanzada. Como siempre, la selección del paciente es fundamental y es muy importante ir conociendo nuestra curva de aprendizaje. Agradezco nuevamente la invitación a este foro tan importante y espero haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.